Estamos iniciando este quinario en honor a San Alfonso María Ligorio. ¿Qué saben de San Alfonso? ¿Dónde nació? ¿En qué lugar de Italia? Porque Italia es tan grande. Nació en una villa que se llama Marianela. Que si hay alguien nombre por acá, tiene algo de San Alfonso. Marianela, en las afueras de Nápoles, ¿ya? Entonces fue un santo napolitano. Su padre pertenecía a la nobleza, a la jailai de aquel tiempo, ¿no? A la jailai de aquel tiempo. Y lo mismo su mamá también, ¿no? Eran de Abolén, ¿ya? Entonces, y pues ellos tenían su casa, su palacio, porque eran ricos, allá en Nápoles, pero tenían una casa de campo, ¿no? Allá en Marianela. Y es ahí donde precisamente nace San Alfonso, en el año 1696. ¿Qué año? 1696. Muy bien. La fecha no me acuerdo, es el 26 o 27. Por ahí está, cuando nace San Alfonso. Y entonces, él fue un genio de la humanidad. Está a la altura de San Agustín, Santo Tomás. Es el santo más importante del siglo XVIII, años 1700, ¿no? El que tuvo mucha influencia. Y entonces, Alfonso, pues al nacer en una familia rica, y además de eso tenía una inteligencia prodigiosa, como les digo, un genio. Entonces, su papá, pues esperaba de que tuviera un futuro brillante, rico e inteligente. Le dio la mejor educación, los mejores profesores. Y a la edad de 16 años fue doctor en Derecho Civil y Canónico. O sea que fue ¿qué fue? ¿Cuál fue su profesión? Abogado. Pero fue un buen abogado, no como los malos abogados que tenemos, ¿no? Porque a veces hay buenos abogados y hay malos abogados. ¿Ustedes saben cómo hacer para saber si un abogado es bueno o malo? Dicen que se lleva un gato y lo pones al gato frente al abogado. Si el gato huye, ese abogado es un perro. Si el gato se queda mirando así fijamente, ese abogado es una rata. Y si el gato se queda tranquilo, ese es un abogado bueno, es una persona, ¿no? No es perro ni gato, es que ya saben, ya, meto el gato para descubrir cuando hay un buen abogado. En serio, aquí aprende cosas muy serias, muy importantes, ¿no? Los chistes de los abogados son buenos. Dice que un abogado había comprado hectáreas de terreno y lo lleva a su hijo a conocer las fincas, y entonces tenía muchos animales, ganado, y el niño le dice: papi, ¿todo esto es ganado? No, hijito, es robado. Y un amigo que es justamente fiscal en Trujillo, él me cuenta un chiste también de abogados. Dice que un señor estaba a punto de morir y los hijos estaban rodeando al papá, ¿no? Ahí en su lecho de muerte. Entonces el papá ya le dice: hijo, por favor, traigan a un abogado y a un notario. Uy, los hijos se emocionan, nos va a dejar la herencia. Se van inmediatamente a buscar al abogado, al notario. Papá, ya está el abogado y el notario aquí.
Díganle que uno se ponga a mi derecha, a mi izquierda y el otro a mi derecha. Papá, el abogado y el notario ya está a tu izquierda y a tu derecha. Ay Dios, ahora ya puedo morir feliz como Jesucristo. ¿Cómo que vas a morir como Jesucristo? Sí, en medio de dos ladrones. Ay, los chistes de los abogados son muy buenos. Dice que una parejita también se iba por ahí caminando y se encuentran con el abogado y que le estaba defendiendo un pleito. Entonces, y le dice el señor, el esposo, le dice al abogado: doctor, ¿cómo va el pleito de mi casa? No te preocupes, esa casa es tuya, esa casa es tuya. Y avanzan más allá y entonces, y se encuentran con los contrarios, ¿no? Y entonces, que también estaba ahí el coludir, le dice: doctor, ¿cómo va el pleito de la casa? No te preocupes, esa casa es tuya, esa casa es tuya. Y la mujer le dice al abogado: ¿y cómo le dices? A uno le dices que la casa es de él y al otro le dices: esa casa es de él también. No te preocupes, mi amor, esa casa es nuestra, esa casa es nuestra. Esa casa es nuestra, ¿no? Bueno, Alfonso fue un buen abogado que no perdía ni un solo juicio. Ni un solo juicio. Y lo contrataban pues la familia más su influencia. Pero él había prometido no defender nada injusto, siempre en lo correcto, ¿no? Y en una oportunidad perdió un juicio, pero por tráfico de influencias. Él se preparó y luego se ha demostrado con los mismos argumentos de Alfonso, después de años, y entonces Alfonso tenía razón. O sea, pero él perdió, pero por tráfico de influencias, como Chibolín, ¿no? Tráfico de influencias. Chibolín, ¿no? Entonces, tráfico de influencias, perdió el juicio y entonces Alfonso se retiró de los tribunales diciendo: mundo, mundo, ya te conozco, adiós tribunales. Y se fue a su casa, no salía de su cuarto 3 días. Papá decía: un berrinche ya pasará, pero no era. Su vida estaba transformándose. Y entonces, y en aquellos tiempos les preparaban el compromiso de casarse, lo hacían los padres, ¿no? El papá y la mamá y los padres buscaban la novia, el novio para los hijos, y todo era por interés, ¿no? Y a Alfonso ya le habían preparado la novia, ¿no? Y Alfonso no se fue a ese compromiso y se fue al Hospital de los Incurables. Así se llamaba, el Hospital de los Incurables, donde pues ahí estaba la gente en aquel tiempo. La sífilis era como hace un tiempo el SIDA, ¿no? Incurable y todo, ¿no? Entonces estaban la gente de sífilis, los incurables ahí. Y Alfonso iba a ese hospital a ayudar a los enfermos. Y es ahí donde él escucha la llamada de Dios que le dice: Alfonso, déjalo todo, ven y sígueme. Y entonces dicen que 3 veces se repitió la experiencia del llamado y Alfonso va a la iglesia de la Reconciliación, donde estaba la Virgen de las Mercedes, la mechita que estamos celebrando en estos días, la fiesta, y ahí a los pies de la Virgen de las Mercedes deja su espada, símbolo de caballero. Es todo un signo que él se despoja de su condición de noble, se despoja de su condición de noble. Entonces, y él decide hacer sacerdote, le dice a su papá, el papá no quiere, ¿no? ¿Cómo va a querer? Pues porque el papá esperaba que su hijo, con las influencias que tenían y su inteligencia, llegara a ser el magistrado de Nápoles, el puesto más importante. Entonces, pero
Alfonso no tenía esos sueños. Entonces, ya el papá no quería, pero al final de cuentas el papá se pone a pensar y dice, mi hijo es inteligente, tenemos influencias, bueno, ese sacerdote tampoco es un mal partido. Entonces, de repente, mi hijo, por las influencias que tenemos y su inteligencia, un día puede llegar a ser obispo, cardenal o quién sabe, papa. Bien feo soñaba el viejito, ¿no? Don Giuseppe Ligorio. Pero cuando él se ordena, no está buscando influencias, codeándose con la gente para buscar puestos honoríficos, sino que trabajó con la gente sencilla, la gente pobre, los Lazzaroni de aquel tiempo, los marginados. Y su trabajo fue tan extenuante que se cansó. Hoy le dirían que tenía, ¿qué le dirían los psicólogos o psiquiatras? Estrés. Dice que un señor lleva a su hijita allá al médico que estaba enferma. El doctor le dice, señor, lo que su hija tiene es estrés, ¿no? ¿Cómo va a tener estrés? Si no hace nada, no tiene preocupaciones. Es 3 meses de embarazo que tiene. Es muy bueno el chiste, ¿no? 3 meses de embarazo. Un señor siempre soñaba con 1 más 1 más 1 y siempre le dice, se va al doctor, siempre sueño con 1 más 1 más 1, 1 más 1. ¿Qué es lo que tengo? Estrés. 1 más 1, 3. Entonces, le diagnostican eso y le recomiendan descanso. Entonces, se va allá a Scala, al sur de Italia, y en Scala le dicen que más arriba había una ermita donde estaba la Virgen de los Montes, Santa María dei Monti, y que había una ermita con habitaciones suficientes para él y sus acompañantes. Y él se va ahí y su deseo de descansar se cambió en trabajo, porque ahí se dio cuenta de una realidad de los cabreros que no eran atendidos espiritualmente, totalmente ignorantes en la fe, y él se puso a evangelizarlos, y es ahí donde él nuevamente siente la llamada de Dios a servirle en los pobres, ¿no? A seguirle en los pobres. Y por eso funda la Congregación de los Misioneros Redentoristas, una congregación grande, ¿no? A la que yo pertenezco, y entonces ahora estoy en este proyecto de los misioneros alfonsianos. Y funda la congregación con la intención de seguir a Cristo, porque él lo dice claramente, seguir a Cristo en el anuncio de la palabra, especialmente a los más abandonados de auxilios espirituales. Eso es, ¿no? Y para él el concepto de seguimiento es muy importante. Él tenía su director espiritual, que era Monseñor Falcoya, y él quería que él hablaba de la espiritualidad, de las 12 virtudes, trabajar una virtud cada mes para que así imitaran a Cristo. Y Alfonso no fue por esa línea de la imitación, porque esa espiritualidad de la imitación ha estado presente en la iglesia mucho tiempo. Incluso hay un famoso libro de Tomás de Kempis que se llama De la imitación de Cristo. Y Alfonso no invita a seguir a Cristo, sino que no invita a imitar a Cristo, sino a seguir a Cristo. Que es totalmente diferente el concepto de seguimiento. Porque cuando uno imita, si tú pones la cara de tonto, para imitarte tengo que poner la cara de tonto, ¿no? Entonces la imitación es un remedio. Y no se trata de imitar, sino de seguir a Cristo. De seguir. Y seguimos a Cristo como somos. Y la idea del concepto del seguimiento, del discipulado, nos hace pensar, nos recuerda la parábola del buen pastor, ¿no?
El buen pastor que conoce a las ovejas, saca las ovejas, y las ovejas siguen al buen pastor tal como son. Si la oveja es gordita y camina lento, pues el buen pastor tendrá paciencia con la oveja gordita. Pero si la oveja es flacuchenta como el padre Malca, entonces, bueno, también pues, ¿no? Entonces, sí, yo de chiquito era tan flaquito que no tenía dedo gordo, ¿no? En serio. Yo era flaquito, tan flaquito que dormía en una aguja y me tapaba con el hilo de la aguja. En serio. Un día me picó un zancudo y la roncha me salió en la espalda. De flacuchento. Entonces, y si la oveja está lastimada, el buen pastor tiene compasión de esa oveja. Y recuerdan que si la oveja se pierde, ¿qué hace el buen pastor? Se va, la busca y cuando la encuentra, la pone en sus brazos, la pone en sus hombros y va y hace una fiesta. Entonces, el seguimiento, seguimos a Cristo desde lo que somos, como somos, con nuestras virtudes, nuestros defectos, no, con nuestras heridas y a veces hasta con nuestros errores. Es eso, ¿no? Entonces, y hablando del buen pastor y las ovejas, dice que había una ovejita que era tan de mala suerte, que era alérgica a la lana. Pobrecita, ¿no? Entonces, este es Alfonso, ¿no? Que nos invita a seguir a Cristo, y él siguió a Cristo especialmente en los más pobres, en los más necesitados. Y nos invita a todos también a ser seguidores de Cristo. Se ponen de pie.